Shalom amigos de 321judaismo.com, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar a hablar sobre nuestro tema, vamos a darle las gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan. Sin ustedes, nosotros no estaríamos y nuestra presencia no sería igual en las redes sociales en las que nos encontramos. YouTube, Google+, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Este apoyo que ustedes nos dan nos permiten permanecer firmes, fuertes y constantes en las redes gracias a los mensajes visuales, a los mensajes auditivos y los mensajes grabados o los mensajes escritos. Nuestros corazones, de parte de nuestro corazón, de parte de nosotros, les deseamos las mejores bendiciones, que Hashem los prospere, les llene de vida, de salud, de Parnasá Tová, de todo lo mejor habido y por haber. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema que vamos a hablar hoy es el de raparse la cabeza. Si está o no está permitido, y lo que es gracias a una pregunta que nos hizo uno de nuestros lectores. Bueno, raparse la cabeza es muy amplio, porque raparse la cabeza puede entenderse como dejarse una mínima cantidad de cabello o dejarse o simplemente llegar a la calva completa, que en hebreo se conoce como karajat. Entonces, aquí entramos a analizar algunos aspectos. Por ejemplo, sabemos que algunos de nuestros eruditos nos han clasificado, nos han dicho que hay algunas partes de la cabeza del cabello que no se tocan y otras que sí se tocan, y las que se tocan o no se tocan pueden estar relacionadas con diferentes procesos, como por ejemplo el luto. Y el luto, en relación al luto, tenemos desde Deuteronomio hasta Jeremías y muchos libros más adelante en los que el cortarse el cabello está relacionado precisamente con una costumbre de luto, con una costumbre de duelo. En el Deuteronomio, como ya lo mencioné, el Deuteronomio encontramos una aclaración acerca del tipo de corte que se puede hacer. Y allí nos dice que ustedes son hijos de Adonai, hijos de Elohim, no deben cortarse ni rasurarse la parte delantera de la cabeza a causa de los muertos. Rashi le coloca una explicación y dice: como ustedes son hijos de Hashem, es apropiado y es apenas lógico que se vean bien y que no aparezcan con ningún tipo de corte, con ninguna zona calva, porque esto se asocia con el culto de los muertos o con idolatría. Y la idolatría es una de las cosas que Hashem, el Eterno, no permite. Desde un principio nos enseñó que no seáis igual a otros pueblos donde vas a entrar o donde vas a estar. Entonces, ¿qué tan corto o qué tan largo puede ser el cabello a la hora de un corte, de una afeitada? Pues se dice dentro de los sabios que lo suficientemente corto o largo como para que se enrosque alrededor de una uña, en un dedo, no en el dedo del pie, sino obviamente en el dedo de la mano. Y en términos modernos, que ahora que usamos diferentes máquinas o maquinillas para el corte, pues que sea lo suficientemente largo o corto, como lo queramos ver, para que el alza número 2 deje algo de cabello sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque pues la Gemara nos dice que el afeitarse la cabeza entera constituye una violación al equivalente al afeitarse los peyotes. Y eso está relacionado con una práctica idólatra. Había muchos pueblos en el Israel antiguo que se afeitaban la cabeza entera o se hacían cortes especiales para como idolatría. Entonces esta opinión está aceptada por los Rishonim, está codificada en el Shulchan Aruch, está aceptada en muchos de los textos y en muchos de por muchos de nuestros sabios. ¿Y por qué? Porque pues el corte tiene que ser de acuerdo a algunas medidas específicas. Para poder empezar a hablar del corte de la cabeza, la afeitada de la cabeza, comencemos a mencionar los peyot, esos cabellos que crecen aquí a los lados de las orejas y que son característicos, algunos enrulados, otros no enrulados, que identifica primordialmente a un judío. Aunque pues sabemos que hay otras tendencias modernas que similan o asemejan al judaísmo con sus razones, pero que definitivamente no son judíos, y de entre ellos también se dejan crecer
los peyot. El Shulchan Aruch es uno de los textos que coloca dimensiones y coloca medidas específicas de cómo debe ser los peyot. Dice obviamente que son 2 esquinas que comienzan desde el nacimiento de las orejas hasta donde se encuentra la unión de la mandíbula inferior. Allí está el largo mínimo de donde nacen los peyot y el ancho también está estipulado en este texto. Eso es lo que se refiere a los peyot. Y pues obviamente se puede o no se puede cortar la cabeza dependiendo de la prohibición o dependiendo del texto que estemos mirando. Las autoridades dicen que definitivamente ni tijeras, ni máquina de afeitar, ni piedras, ni absolutamente nada que permita que se haga cortes de piel y deje la piel muy cerca, deje la piel muy a flor, no está prohibido. La Torá solamente habla de navajas para cortar las esquinas de las barbas, pero las autoridades son un poco más específicas y hacen algunas mediciones y hablan de 5 esquinas o 5 posiciones en las cuales el judío piadoso, el judío ortodoxo, no debe usar ningún tipo de afeitadora ni en su pelo, ni en su barba, ni en su bigote, ni en su cuello. Y eso es indiferente si se hace con una piedra a afeitar, si se hace con crema depilatoria, si se hace con navaja o incluso a veces si se hace con una máquina eléctrica para hablar en términos modernos, eléctrica, de pilas, energía solar, etcétera, pues, para que quede entendido el mensaje. ¿Por qué está prohibido? Porque, ya lo dijimos, es una asociación con la idolatría. El hecho de que el corte quede a ras de piel puede producir rayaduras que semejen tatuajes y esto está absolutamente prohibido en el judaísmo, los tatuajes. El Tur, el Rambam, el Darhei Moshe, el Sefer Hinuch, la Halajá, son infinidades de textos, infinidades de autores que apoyan esta posición y que dicen muy claro que esos peyot identifican al judío, así el corte de cabello identifica y diferencia al judío de un idólatra. Y por eso está la prohibición de ciertas formas de corte de cabello. En una peluquería ortodoxa, pues obviamente el barbero es el que va a acomodar la cabeza y va a definir cómo se corta y cómo no se corta y con qué cuchilla y con qué no cuchilla se utiliza. Además, existe el asunto donde en algún momento el corte de cabello o los cabellos que se cortaban se depositaban en las tumbas o hacia las tumbas como ofrendas hacia los muertos, por lo cual esta es otra de las prohibiciones del corte de cabello en general. Pero el corte de cabello o el karajat o la afeitada, como lo llamemos, o la peluqueada o la rapada, tiene algunas excepciones. Una de ellas es la razón médica. ¿Qué pasa si tenemos alguna afección en la piel? Pues obviamente hay que despejarla para poderle aplicar la crema y poderle aplicar lo que se necesita para hacer las curaciones, pero ellos procuran de que no se afeite completamente la piel para evitar de pronto nuevamente el asunto de las rayaduras que pueden ser interpretadas como tatuajes. Eso es una de las excepciones. Las otras de las excepciones son los levitas y los nazires. Pues van a decir, podemos decir, es que ya no hay templo, es que ya no hay Bet HaMikdash, entonces eso ya no sirve. Pero podemos tomarlo como punto de vista histórico porque estamos en una época en la cual estamos esperando la llegada del Mashiach y la redención final, es decir, la Geula, para poder retomar muchas costumbres que se usaban en la época de los templos. Entonces allí es cuando entramos a definir lo que pasa con el corte del cabello. Los levitas solamente se podían afeitar al comienzo de su trabajo, mientras que los nazir solamente se afeitaban al final de su trabajo. Entonces allí se les permitía afeitarse la cabeza del todo, es decir, hacer el karajat. Para los levitas, por ejemplo, está escrito que nadie se contaminará a sí mismo por ninguna persona muerta entre sus parientes, a excepción de los parientes más cercanos a él. Dice muy claro, no se rapará ninguna parte de su cabeza,
ninguna parte de su cabeza, ni cortarán el crecimiento lateral de sus barbas, ni podrán hacer cortes en su carne, serán consagrados a Adonai, no profanarán el nombre de Hashem, porque las ofrendas del Eterno por fuego, el alimento de su Elohim son, y así deben ser santas. En lo que se refiere al Nazir, el Nazir acostumbraba a quemarse el cabello como parte de sacrificio a Hashem, y aquí demuestra claramente que no, en lo absoluto, no hay ningún tipo de intenciones idólatras. Por lo tanto, ni el Levi ni el Nazir deberían dejar ningún pelo en ninguna parte de su cabeza, pero de su corte se distinguían de los idólatras. Otras de las excepciones pueden ser para el mismo Nazir, afeitarse después de un contacto con un cadáver, o para las mujeres cautivas, ellas se afeitaban después de llorar la muerte de sus padres. En el libro de Amós, en el libro de Isaías, en el libro de Mija o Miqueas, se retratan instrucciones del Eterno para los israelitas para afeitarse la cabeza como un acto de luto. Es diferente al otro corte que habíamos dicho, simplemente la parte delantera de la cabeza. Pero aquí estamos hablando de absolutamente todo. Y veamos la referencia. Esto es el karajat permitido, que está escrito así, por ejemplo en Amós. Convertiré tus festivales en luto y todas tus canciones en endechas. Pondré cilicio sobre tus lomos y tonsura sobre tu cabeza. La haré llorar como por un hijo único, todo como en un día amargo. En mi hijo Miqueas dice, quítate el cabello y ponte calvo para los niños en los que alguna vez te deleitaste. Hazte tan calvo como un buitre porque ellos han sido desterrados de ti. En Isaías encontramos otra referencia, donde dice, y fue al templo a llorar, y Dibón fue a los santuarios al aire libre, sobre Nebo y Medem y Moab, y está llorando, y en cada cabeza hay calvicie, toda barba es esquilada, en sus calles están ceñidos de cilicios, y sus techos y sus plazas, todos están llorando y derramando lágrimas. Isaías, por ejemplo, también dice, mi Señor de los ejércitos convocó en ese día a llorar y a lamentar, a tonsurar y ceñirse con cilicio. Jeremías nos dice también, grandes y pequeños por igual morirán en esta tierra, no serán sepultados, no los lamentarán los hombres, y no los herirán ni se tonsurarán por ellos. Y Ezequiel nos recuerda que dice, se ceñirán de cilicio y el horror los cubrirá, cada rostro traicionará la vergüenza y toda cabeza se volverá calva. Aquí estamos hablando del luto y específicamente es toda la cabeza. Entonces es importante recordar esta postura, que el Shulchan Aruch nos dice que una mujer no debe afeitar a un hombre. Una minoría de mujeres hasídicas se afeitan la cabeza, eso lo vemos muy frecuentemente o lo entendemos, no porque sea un mandamiento religioso, sino porque es una costumbre que algunas mujeres han adoptado durante algunas generaciones. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo con la ley de la Torah, una mujer comienza a cubrirse el cabello después del matrimonio. Algunas mujeres prefieren mantener el cabello corto porque es más cómodo y más fácil de cubrir debajo de una peluca o debajo de una bufanda. Esta es una posible razón por la cual las mujeres hasídicas prefieren afeitarse la cabeza. Además, pues ellas prefieren evitar problemas alárgicos mientras se sumergen en una mikve, en un baño ritual, donde para que la inmersión sea considerada kosher, la mujer debe estar completamente sumergida, incluyendo hasta el último hilo de ella, de su cabello. Por lo tanto, no tener pelo o tenerlo muy corto elimina este problema. Y así nos quedan unas indicaciones de si se puede o no se puede hacer el raparse o no raparse. Y nos queda claro, raparse en señal de duelo, listo, perfecto. De resto, absolutamente no. Hay algunos cortes de cabello que ya nos dejó muy claro hasta dónde y cuándo. Los peyot no. El corte de cabello hasta dónde y hasta cuándo, y con eso dejamos concluido este video. Les damos las gracias y los esperamos en un próximo. Hasta pronto y nos despedimos con un cordial shalom.